Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo feliz de estar aquí con ustedes una vez más, listo para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de amor, de pasión, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y a algunos hasta dudar de la realidad. La pareja que encarnó a Eda y Serkan, y que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air. En este vídeo, vamos a analizar a fondo el tema que reza: Kerem Bürsin confirma a Hande Erçel su inspiración diaria. Vamos a desentrañar qué significa esta declaración, cómo se traduce en su vida y en sus carreras, y por qué esta historia de amor, que cautivó a millones alrededor del mundo, sigue resonando en nuestros corazones. Prepárense para un viaje lleno de detalles, emociones, análisis profundos y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Porque, seamos honestos, todos amamos un buen chisme. Antes de que empecemos a analizar todo este asunto, si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Este canal es tu lugar ideal para estar al día con las últimas noticias de tus celebridades favoritas, análisis profundos y, por supuesto, chismecito del bueno, pero siempre con respeto y objetividad. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. No te arrepentirás. Prometido. Además, no olviden darle like al vídeo si les gusta el contenido y compartirlo con sus amigos, es una gran ayuda para el canal. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia, como seguramente ya saben, es que Kerem Bürsin, nuestro amado galán turco, ha confirmado, de alguna manera, que Hande Erçel es una fuente constante de inspiración en su vida. La frase exacta puede variar, pero el sentimiento, la esencia, es la misma. Y claro, esto para los fans de Love is in the Air, es música para los oídos. Es una declaración que alimenta la esperanza, que reaviva la llama de la ilusión, y que nos hace soñar con un posible reencuentro, con una segunda oportunidad para este amor que nos robó el corazón. Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? ¿Qué significa ser la inspiración diaria de alguien? ¿Es simplemente un halago, una muestra de cariño, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Primero que nada, recordemos que Kerem y Hande se conocieron en el set de Love is in the Air. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. La chispa saltó, las miradas cómplices se cruzaron, y el flechazo fue inmediato. Se enamoraron, formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y nos regalaron momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella. Los besos robados en los sets, las miradas que lo decían todo, las entrevistas llenas de cariño y complicidad, todo indicaba que su amor era real y profundo. Eran la pareja soñada, la pareja perfecta, la pareja que representaba todo lo que deseábamos encontrar en el amor. Luego, claro, vino el anuncio de su separación. Una noticia que rompió el corazón de muchos, que dejó un vacío en la vida de sus fans y que generó una ola de especulaciones y rumores. Las razones, como siempre, fueron variadas y complejas, y nunca se revelaron del todo. Pero a pesar de todo, nos dejó con la esperanza de que, tal vez, algún día, las cosas volvieran a su cauce. De que el amor, verdadero y genuino, pudiera superar las barreras, los obstáculos y las dificultades. Y es aquí donde entra en juego la declaración de Kerem. ¿Por qué la considera su inspiración diaria? ¿Qué significa esta declaración a día de hoy? Hay varias interpretaciones posibles, y creo que es importante analizar todas ellas con detenimiento y sin caer en el sensacionalismo. Primero, y la más obvia, es que Hande sigue siendo una persona importante en su vida. A pesar de la separación, el amor y el cariño, en muchas ocasiones, no desaparecen de la noche a la mañana. Han compartido momentos muy especiales, han vivido experiencias únicas, han construido una historia juntos, y es natural que la recuerde con afecto, con nostalgia y por supuesto con admiración. El tiempo compartido, los recuerdos creados, dejan una huella imborrable, y es lógico que Kerem conserve un sentimiento positivo hacia Hande. La ruptura no siempre significa el fin del amor, sino una transformación de este. Segundo, la inspiración puede manifestarse de muchas maneras. No se trata solo de sentir mariposas en el estómago. Puede ser a través del recuerdo de momentos felices, de las enseñanzas que se aprenden en una relación, de los errores cometidos y de las lecciones que se extraen de ellos.
También puede ser simplemente por el impacto que una persona tiene en tu crecimiento personal. Ande sin duda, dejó una huella imborrable en la vida de Kerem, y es probable que su recuerdo lo impulse a ser una mejor persona, un mejor actor. Y a seguir persiguiendo sus sueños. La inspiración puede ser el motor que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Puede ser la chispa que enciende la creatividad y que nos motiva a alcanzar nuestras metas. Tercero y no menos importante, la inspiración también puede ser una cuestión de respeto y admiración profesional. Hande Erçel es una actriz talentosa, que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Ha trabajado duro, ha luchado por sus sueños, y ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Kerem, como actor y compañero de trabajo, seguramente reconoce su talento, su dedicación y su profesionalismo. Puede que la considere una fuente de inspiración en su propio trabajo, en su búsqueda constante de la excelencia y en su deseo de superarse a sí mismo. El respeto mutuo y la admiración profesional son fundamentales en cualquier relación, y en el caso de Kerem y Hande, parece que siguen presentes a pesar de la separación. Pero, ¿cómo se manifiesta esta inspiración en el día a día de Kerem? Lamentablemente, como simples mortales, no tenemos acceso directo a sus pensamientos y sentimientos. No podemos saber con certeza qué es lo que pasa por su mente. Pero podemos inferir algunas cosas a partir de sus acciones y declaraciones públicas, analizando su lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, Kerem siempre ha hablado con cariño y respeto de Hande en las entrevistas. Nunca ha hecho comentarios negativos sobre ella, y siempre ha resaltado sus cualidades como persona y como profesional. Esto ya nos da una pista importante. El respeto y la admiración se manifiestan en las palabras, en la forma en que se refiere a ella, y en la actitud que adopta al hablar de su pasado. Además, podemos observar que a pesar de la separación, ambos siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. Se les ha visto coincidir en eventos, en alfombras rojas, en festivales de cine, y siempre han mostrado una actitud amable, profesional y respetuosa. No han existido escenas de drama, de rencor o de enfrentamientos. Esto demuestra que, a pesar de las diferencias, existe un gran respeto mutuo y una admiración subyacente. Han sabido manejar la situación con madurez y elegancia, evitando caer en el sensacionalismo y protegiendo su privacidad. Otro aspecto importante es analizar cómo esta relación ha impactado en sus carreras. Para Kerem, Love is in the Air fue un trampolín que lo catapultó a la fama internacional. La serie le abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades y a una mayor exposición mediática. Se convirtió en un rostro conocido en todo el mundo, y su nombre resonó en la industria del entretenimiento. Y por supuesto, la relación con Hande fue parte fundamental de ese éxito. La química que tenían en la pantalla, el cariño del público por la pareja, las escenas románticas y los momentos inolvidables, todo eso contribuyó a que la serie fuera un fenómeno mundial. El amor del público por Eda y Serkan se tradujo en el éxito de Kerem y Hande. En el caso de Hande, la serie también fue un gran impulso para su carrera. Se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía, y su nombre empezó a sonar en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una estrella. Además, la relación con Kerem le permitió ganar una mayor visibilidad y conectar con un público más amplio. Su imagen se asoció a un éxito rotundo y su popularidad se disparó. Pero, ¿qué hay de sus proyectos actuales? ¿Cómo están enfocando sus carreras después de la separación? ¿Han cambiado sus prioridades? ¿Han tomado caminos diferentes? Kerem, por ejemplo, ha seguido trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Siempre buscando nuevos retos, nuevas experiencias y nuevas formas de sorprender al público. No se ha estancado, sino que ha seguido evolucionando y explorando diferentes facetas de su talento. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad de adaptación y su deseo de seguir creciendo como actor. Y Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas, demostrando su versatilidad y su talento. No se ha quedado atrás, sino que ha continuado su carrera con éxito y determinación. Ha elegido proyectos que le permiten mostrar su capacidad actoral, su evolución y su crecimiento profesional. Ha sabido aprovechar la fama, pero sin dejar que ésta la defina. Es importante destacar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Kerem como Hande han sabido mantener una postura discreta y profesional respecto a su relación.
No han buscado el sensacionalismo, ni han intentado aprovecharse de la atención mediática. Han preferido centrarse en sus carreras, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Han mantenido su privacidad, evitando comentarios innecesarios y protegiendo su vida personal. Han demostrado madurez y respeto por sí mismos y por su público. Y volviendo al tema principal, ¿por qué esta historia de amor no? ¿Ese sigue cautivando? ¿Por qué nos sigue emocionando, a pesar de la distancia y el tiempo? Creo que hay varias razones. Primero, porque todos soñamos con encontrar el amor verdadero, con vivir una historia de cuento de hadas. Kerem y Ande nos hicieron creer en eso, nos mostraron un amor apasionado, intenso y lleno de magia. Y su historia, aunque con un final diferente al que esperábamos, nos sigue emocionando porque representa ese anhelo, esa búsqueda constante del amor perfecto. Segundo, porque la química que tenían era innegable. Su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Nos hacían reír, llorar y suspirar con sus escenas. Nos transmitían emociones, nos hacían sentir parte de su historia. Y eso, amigos míos, es algo que no se olvida fácilmente. Esa conexión, esa complicidad, esa magia, es lo que los convirtió en una pareja inolvidable. Tercero, porque nos identificamos con ellos. Son personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Han vivido momentos buenos y malos, han tenido que enfrentarse a desafíos, y eso los hace más cercanos a nosotros. Los vemos como seres humanos, no como personajes de ficción. Nos sentimos identificados con sus emociones, con sus alegrías y con sus tristezas. Y eso genera empatía, cercanía y cariño. Y por último, porque la esperanza es lo último que se pierde. Siempre guardamos la ilusión de que las cosas puedan cambiar, de que el amor pueda resurgir. Siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad, de un reencuentro, de un nuevo comienzo. Y aunque no sabemos qué depara el futuro para Kerem y Ande, siempre tendremos la esperanza de que encuentren la felicidad, juntos o por separado. La esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a creer en el amor y a soñar con un futuro mejor. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja y que, a menudo, lo que vemos en la superficie no refleja la realidad completa. Hay muchos factores que influyen en sus decisiones, en sus relaciones y en sus carreras. Y aunque nos fascina la historia de Kerem y Ande, es fundamental respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la declaración de Kerem Bürsin, y hemos desentrañado las diferentes interpretaciones posibles. Hemos hablado de amor, de inspiración, de carreras, y de por qué esta historia de amor nos sigue cautivando a todos. Hemos explorado las posibles razones detrás de sus palabras, y hemos reflexionado sobre el impacto que esta relación ha tenido en sus vidas y en sus carreras. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre la declaración de Kerem? ¿Creen que Ande es realmente su inspiración diaria? ¿Qué significan esas palabras para ustedes? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus perspectivas. ¿Creen en un posible reencuentro? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Ande? No duden en compartir sus pensamientos. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Y no olviden dejar sus comentarios. Los espero.